literatura contemporánea en Colombia se dio a mediados del siglo XX, cuando Colombia atravesaba por un periodo de violencia política que se reflejó en la literatura. Desde los años 40 y hasta principios de los 70 se libró una lucha política y un enfrentamiento armado entre los conservadores y los liberales. El conflicto marcó la historia del país y desencadenó hechos como el 9 de abril de 1948, cuando el líder político y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. En consecuencia, gran parte de Bogotá fue destruida y 1.500 personas murieron. Este hecho fue llamado como el Bogotazo. Tras la muerte del caudillo, la población reaccionó violentamente en Bogotá contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Se presentaron por 3 días saqueos, asesinatos e incendios. Después, la violencia se dispersó por todo el territorio nacional en un periodo histórico denominado la violencia, que produjo el desplazamiento forzoso de la población campesina. Muchos de los campesinos a los que quería ayudar Gaitán se quedaron sin casa y sin terreno, pues eran obligados a ceder sus tierras a hombres poderosos y violentos. Después de la muerte de Gaitán, la violencia bipartidista se agudizó y se formaron guerrillas liberales y comunistas como las FARC. Además, los miembros del Partido Liberal no quisieron volver a participar en la elección del Congreso ni de la presidencia, pues consideraban que no había garantías. Estos hechos gestaron el terreno para que en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla, con el objetivo de disminuir la violencia en Colombia, asumiera el poder tras un golpe de Estado contra el presidente conservador Laureano Gómez. 5 días después, mediante un acto legislativo, se anunció que el teniente general Gustavo Rojas Pinilla ejercería el cargo por el resto del periodo presidencial en curso, es decir, hasta el 7 de agosto de 1954. Durante su mandato, se atrajo el servicio de televisión al país, se reconoció el voto a la mujer, se realizaron las grandes obras de infraestructura de la historia reciente de la capital, como el aeropuerto El Dorado en Bogotá y el hospital militar. El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla finalizó en 1957 y aunque se redujeron los niveles de violencia producidos por el enfrentamiento entre los conservadores y los liberales, el país seguía inmerso en una evidente crisis política. Para ponerle fin a dicha crisis política, los dirigentes Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal y Laureano Gómez del Partido Conservador firmaron un pacto. Este pacto tenía 2 objetivos fundamentales. El primero era parar por completo la violencia que vivía nuestro país y el segundo era establecer un gobierno nacional que contará con la participación de los 2 partidos políticos. Precisamente a partir de este último objetivo se estableció el Frente Nacional, que consistió en turnarse la presidencia entre los 2 partidos durante 16 años. Entre los años 80 y 90 sucedieron varios hechos políticos y sociales que marcaron la historia de nuestro país. Algunos de estos hechos fueron negativos, como el auge del narcotráfico y la toma del Palacio de Justicia. Otros hechos, por el contrario, favoreció notablemente al país, como la promulgación de una nueva constitución en 1991 y la desmovilización de algunos grupos guerrilleros. Durante la década de los 80 y 90, los narcotraficantes desataron una guerra contra el Estado de Colombia, provocando violencia en las ciudades y la muerte de políticos, periodistas, civiles y militares. Figuras como Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla denunciaron esta situación y promovieron la extracción de narcotraficantes para que cumplieran sus penas en otros países. El 6 de noviembre de 1985, el grupo de guerrillero M-19, dirigido por Iván Marino Ospina, tomó el Palacio de Justicia en un asalto que duró 27 horas y dejó cerca de 350 muertos, incluidos 11 magistrados. En respuesta a la creciente violencia, el Estado buscó establecer procesos de paz y en marzo de 1990 el M-19 se desmovilizó durante el gobierno de Virgilio Barco. El 2 de julio de 1991 se promulgó la actual Constitución de Colombia, reemplazando la de 1886. Esta nueva norma introdujo cambios significativos como la libertad de cultos y la creación de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. En conclusión, la literatura contemporánea es un reflejo de complejidad y la realidad del país, abordando temas sociales, políticos y existenciales de manera crítica y creativa. Características. Número 1. Narración en primera persona. El protagonista, Leopoldo, cuenta su propia historia, lo que refleja una visión subjetiva e íntima de los recuerdos y conflictos personales. Número 2. Mezcla de memoria y presente. El relato oscila entre recuerdos de infancia, evocaciones nostálgicas y la situación actual del pueblo. Se cruzan imágenes del pasado, como Mayita, la niñez, la casa, con reflexiones del presente, el secreto del barbero, la culpa, la ausencia del padre.
3. Carga emocional y subjetiva. El texto nos muestra sentimientos de nostalgia, melancolía, culpa y dolor. El protagonista revive olores, sonidos, paisajes y emociones del pueblo como si fueran parte de su identidad. 4. Identidad y memoria colectiva. Hay una reconstrucción del pueblo, de su gente y de la cultura antioqueña. La iglesia, la cantina, las casas, las tradiciones como las monedas de los muertos. Se resaltan elementos de la vida cotidiana, como las calles empinadas, el chocolate con panela, las arepas y la música popular. 5. Realismo con tintes simbólicos. Aunque en una narración realista aparecen símbolos cargados de sentido, como la neblina en los yarumos, la piedra del tormento, el secreto del barbero enterrado. Estos elementos representan el peso del pasado, los secretos familiares y la búsqueda de redención. 6. Conflictos personales y sociales. El protagonista carga la culpa de haber enterrado al barbero para proteger a su hermano. Aparece el trasfondo de la violencia, paramilitares, desapariciones e injusticias. También hay un cuestionamiento sobre el papel del barocentro y las tensiones familiares. 7. Lenguaje sencillo pero evocador. Se usa un lenguaje coloquial, cercano, que mezcla el humor, la ironía y el lirismo. Ejemplo, las calles no eran calles, sino faldas. Las hojas de los yarumos están pintadas de neblina. 8. Influencia cultural y literaria. Se mencionan lecturas, canciones, creencias religiosas y mitológicas. Estas referencias muestran el cruce entre lo popular, lo cotidiano y lo universal. Ejemplo, Caronte y la moneda de los muertos. En resumen, el texto tiene un carácter contemporáneo, porque combina la narración íntima y subjetiva con la memoria colectiva. Utiliza símbolos para hablar de conflictos personales y sociales, y refleja la cultura y tradiciones de un pueblo colombiano con un estilo cercano, nostálgico y emotivo. La antología reúne textos que, aunque diferentes en su estilo y procedencia, comparten una preocupación central: explorar la identidad individual y colectiva en medio de tensiones sociales, históricas y culturales. En primer lugar, se reconoce la presencia de la narrativa latinoamericana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, representada en De sobremesa de José Asunción Silva. Esta obra, perteneciente al modernismo, refleja la búsqueda de la belleza estética y la interioridad del artista, pero también la crisis existencial de un individuo enfrentando el vacío espiritual de su época. Su género se ubica en la novela modernista de introspección psicológica, mientras que sus temas giran en torno a la sensibilidad, el arte, el decadentismo, la soledad y la insatisfacción vital. Por otro lado, aparecen textos líricos, como Poema Ser o Señora Muerte, donde la poesía se convierte en el vehículo de reflexión sobre la existencia, el paso del tiempo y la finitud, y la trascendencia. El género aquí es claramente poético, con un tono mediativo y simbólico. Los temas centrales son la identidad, la angustia vital, la relación con la muerte y la búsqueda de sentido en medio de la fugacidad de la vida. En contraste, textos como Todos estábamos a la espera y La niebla no pudo ocultarlo se ubican en la narrativa contemporánea, de carácter testimonial o realista, pues representan episodios ligados a la violencia, la espera y la memoria colectiva. Aquí, el género es cuento o relato breve. Los temas giran alrededor de la incertidumbre, la esperanza frustrada, la guerra y la imposibilidad de ocultar la verdad histórica. El fragmento de Albeiro Echevarria aporta otra mirada, el recuerdo infantil en diálogo con los grandes acontecimientos históricos. A través de un relato autobiográfico, el narrador revive su infancia, marcado por la lectura, los recuerdos de la madre y la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un relato de memoria donde los temas se centran en la niñez, el aprendizaje, la imaginación y la manera en que lo global, la guerra, repercute en lo íntimo, la familia, la escuela, los juegos. Finalmente, los fragmentos de Estercita Simanca Puchaina. Agrupados bajo el título Manifiesta no saber firmar, representan un momento clave de la literatura contemporánea colombiana. La narrativa indígena y de denuncia social desde la perspectiva de una niña guayú. La autora revela la desigualdad, el racismo, las promesas incumplidas del Estado y el choque cultural con los arrijunas, no indígenas. El género aquí es el relato testimonial, con fuerte carga etnográfica, y sus temas giran en torno a la identidad cultural, la discriminación, la resistencia, la pobreza y la memoria colectiva de los pueblos marginados. En conjunto, los textos de la antología permiten identificar los grandes ejes, la exploración de lo individual y lo existencial, donde aparecen la introspección modernista, la lírica sobre la muerte y la identidad personal. La representación de lo social y lo colectivo, que muestra la violencia, la desigualdad, la memoria histórica y la resistencia cultural de comunidades enteras. De esta manera, los géneros presentes abarcan la novela modernista, la poesía lírica
el cuento realista, el relato autobiográfico y el testimonio indígena, mientras que los temas van desde la intimidad del yo hasta las problemáticas más amplias de la sociedad latinoamericana. Ahora vamos a decir los autores y las obras de la literatura contemporánea, que sería No puedo ocultar, del autor Harold Kern. Después de esto vamos a decir las obras y autores que fueron importantes en la literatura contemporánea, que principalmente vamos a comenzar con Gabriel García Márquez, que fue el que hizo 100 años de soledad. El 2, que fue Mario Vargas Llosa, que fue el que hizo La ciudad y los perros. 3, que fue Julio Cortázar, que el que hizo La rayuela. El 4, que fue Isabel Allende, que fue el que hizo La casa de los espíritus. El 5, que fue Octavio Paz, que fue el que hizo El laberinto de la soledad. El 6, que fue Carlos Fuente, que fue el que hizo La muerte de la cruz. El 7, que fue Juan Rulfo, que fue el que hizo Pedro Páramo. El 8, que fue Luis Borges, que hizo Fricción. El 9, que fue Jorge Seramango, que fue el que hizo El ensayo sobre la ceguera. El 10, que fue Roberto Bolaño, que fue el que hizo Los detectives salvajes. El 11 fue Haruki Murakami, que fue el que hizo Tokyo Blues. El 12, que fue Milan Kundera, que fue el que hizo Los insoportables libertad del ser. El 13, que fue Humberto Eco, que fue el que hizo El nombre de las rosas. El 14 fue Salman Rushdie, que fue el que hizo De las medianoches. El 15, que fue Toni Morrison, que fue el que hizo Beloved. El 16, que fue Roberto Campos, que fue el que hizo Los extranjeros. El 17 fue Jean-Paul Sartre, Las Rauses. El 18 fue Tomás Munche, que fue el que hizo El arco de iris de la gravedad. El 19 fue Don Delillo, que fue el que hizo El ruido del fondo. El 20, que fue Rimbaud, que hizo Fahrenheit 456. El 21, que fue George Orwell, que fue el que hizo 1984. El 22, que fue Aldous Huxley, que fue el que hizo El mundo feliz. El 23 fue José Andono, que fue el que hizo El obseso barajo de la noche. Y finalmente finalizamos con Ángeles Marreta, que fue el que hizo Arráncame la vida. En la historia La niebla no puedo ocultarlo, de Albino Echeverría, narra un retorno lleno de recuerdos y remordimiento, enfocado en Leopoldo Wildes Roldán. La historia se apoya en un aire de añoranza campesina, plasmada en la imagen sensorial de su pueblo, Yamural, con sus árboles de yamuro y el aroma a estiércol, flores silvestres y eucalipto. Este entorno choca con el turbio secreto que impulsa su vuelta, la urgencia de arreglar el mal que provocó al tener que sepultar el cuerpo de Hugo Yotari, el barbero, en el patio de su hogar. El personaje principal emerge como alguien con una mente muy activa y ansias de redimir. Su extraña costumbre de dar una moneda a los difuntos para el barquero Corente muestra una unión con los mitos y sueños, que, curiosamente, termina en el acto más real y serio: esconder un muerto para evitar algo injusto. El autor usa la niebla, que nombra el cuento, como un símbolo de encubrimiento o desuso, una condición que la llegada de Leopoldo busca borrar. El secreto, un peso en la espalda, se vuelve la única verdad que su cuerpo ya no logra inventar. El modo de contar la historia va desde pintar con palabras bonitas cómo era su niñez, como la memoria de su tía Mayita, las calles cual sitios de despegue para su cabeza, a la prisa glaciar de lo que se debía hacer de grande. La parte escrita apunta a juzgar cómo se acaba la falta de malicia y los efectos que no se van de las elecciones hechas por el niño, creyendo que se puede todo. La cosa tensa está en que algo se va a saber, dejando al que lee esperando a que lo que se escondió, la verdad, se descubra. Análisis literario con relación a la literatura contemporánea. Bueno, el trozo del cuento La niebla no puedo ocultarlo encaja bien con la literatura colombiana actual, por su estudio de la memoria, el trauma y la mente enredada de nuestro sujeto, Leopoldo Wildes Roldán. La historia quiebra con el orden del tiempo al juntar el presente de la vuelta a Yamural con flashbacks de la niñez, algo usual en los cuentos de hoy. El pueblo de Yamural no es un simple lugar, sino algo que guarda el secreto y la falta.
siendo un sitio simbólico de la pureza que se fue. La idea de las calles como faldas de aeropuerto muestra la gran mente interna de Leopoldo, donde lo mágico, como el acto de Corente, se topa con la fea realidad del crimen del cuerpo del barbero. El modo de escribir se centra en lo personal, con los ojos de nuestro personaje, metiendo al lector en lo que piensa el tipo, sus miedos y su afán de arreglar un secreto. Los recuerdos rotos y la idea fija de la culpa y el buscar de una cura hacen que el cuerpo sea más un mirar dentro de una lista de cosas que pasaron, como le gusta a la historia después del boom. La forma de escribir está llena de imágenes que se sienten, como el olor a eucalipto y el choque entre la niebla, el no recordar, y la luz, el saber, cosas que arman un aire de realismo mágico suave o realismo sucio de Colombia. El cuento, en sí, es ver el sujeto peleando con lo que pasó, algo clave en la literatura moderna. El hablante lírico. Nuestro hablante lírico es Leopoldo, el protagonista, quien narra desde una perspectiva personal y emocional. Motivo lírico. El peso del secreto, la culpa y la necesidad de confrontar el pasado para encontrar redención. Objeto lírico. El pueblo de Yamural, la casa familiar, los recuerdos de la infancia y el secreto del entierro del barbero. Estos elementos evocan emociones y reflexiones en el hablante. La actitud lírica. La nostalgia y la reflexión. Leopoldo muestra una profunda conexión emocional con su pasado y una actitud contemplativa al revisar los elementos que marcaron toda su vida. Hay un tono de arrepentimiento y un deseo de reconciliación con su propia historia. Hablemos un poco de los personajes. Leopoldo, nuestro personaje principal, atormentado por un secreto. También está Mayita, la figura maternal, Mauricio, el hermano de Leopoldo, y Hugo Yotari, el barbero fallecido. El espacio. El espacio en el que se sitúa nuestra narración es en Yamural, un pueblo antioqueño, con lugares como la casa familiar, la piedra del tormento y el solar donde está enterrado el barbero. El tiempo. Se sitúa en el regreso de Leopoldo a Yamural después de varios años, evocando recuerdos de su infancia y el evento traumático del entierro. La trama. Para hacer un resumen concreto, Leopoldo regresa a su pueblo natal para enfrentar el secreto de haber enterrado al barbero para proteger a su hermano, recordando su infancia y los eventos que llevaron a este acto, buscando reparar el daño causado. El cuento explora temas como la culpa, la memoria y el peso del pasado.